Y vamos a dar comienzo a la presentación del libro Marca España, a quien beneficia, que presentan en la publicidad, sobre todo pues en eventos deportivos o en eventos folclóricos, ¿no? Bueno, de todo esto hablará un poco más Pedro Ramiro, que es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, de la Asociación Paz con Dignidad, y autor tanto de este libro como de otras publicaciones que reflejan las investigaciones del observatorio, pues como es la privatización de la cooperación con Pobreza 2.0, o pues recopilando mucho del trabajo de transnacionales, como es en el Diccionario Crítico de Empresas Transnacionales, bueno, entre otras publicaciones, ¿no? Entre otras muchas publicaciones. Y Luis González, que es miembro de Ecologistas en Acción y bueno, lleva mucho tiempo en el área de antiglobalización y por lo tanto es muy buen conocedor de tanto política internacional, economía internacional, buen conocedor también de lo que supone la marca España, ¿no? Entonces, pues también puede hacer una intervención muy interesante acerca de qué es esto de la marca España. Y yo creo que sin más, pues podemos pasar a la presentación. Voy a empezar, no como es de rigor, sino como creo que es de justicia en este tipo de cosas, pues contando por lo menos 3 elementos que a mí me apetece alabar del texto, porque creo que son bastante pertinentes. El primero tiene que ver con el tema. Yo creo que es un tema que, bueno, el tema de las transnacionales, de las multinacionales, lleva siendo de actualidad bastante tiempo, pero el relacionarlo con la creación de un imaginario creo que encaja perfectamente con elementos que ahora mismo están en el debate y que son importantes para entender muchas de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. De manera que yo creo que uno de los primeros aciertos del libro es el tema escogido y cómo se ha escogido. El segundo de los aciertos desde mi perspectiva, y que yo creo que encaja mucho con el trabajo de Pedro y de Omar en general, es el rigor con el que se trata. Todo el texto, que es un texto pues netamente divulgativo y podríamos decir incluso de agitación, viene salpicado de toda una serie de datos, de una serie de apoyo de documental que, sin hacer la lectura pesada y cargada, pues le dan el rigor necesario pues, bueno, pues para hacer que efectivamente lo que tenemos entre manos pues no es mera palabrería, sino que está basado en lo que sería un análisis de la realidad. Y lo último, que desde mi punto de vista probablemente es lo más difícil de todos, es que el libro consigue tener un tono y un ritmo ágil, porque no estamos hablando de una obra académica, sino que estamos hablando de una obra pues pensada netamente en la divulgación, para leer de forma rápida y ágil. Y bueno, no es fácil dar con ese ritmo, con ese tono, y yo creo que, bueno, pues en este caso Pedro lo ha conseguido, y yo creo que es una cosa a alabar. Y pasando esa primera parte, yo lo que quiero sacar son 4 reflexiones, que no necesariamente son 4 reflexiones centrales en el libro, pero que a mí sí que me las han sugerido el texto y que en algunos, en todos los casos, se apoya en algunas de las cosas que vienen sacándose en el libro. Las voy a articular, aunque en sí mismas son 4 reflexiones separadas, a través de un pequeño hilo conductor que iréis viendo. Bueno, la primera de las reflexiones tiene que ver con otro tema que está bastante de actualidad y es acerca de, bueno, dónde está el poder, qué lugar está ocupando el poder y, bueno, cómo nos relacionamos con todo este tipo de cosas. Y cuando me refiero a esto, me refiero pues a uno de los debates gordos que hay ahora mismo entre si el poder está en el Estado, está en las empresas privadas, transnacionales en este caso, porque ahora mismo estamos viviendo a nivel de todo el Estado, pues bueno, una eclosión de la importancia de la toma del Estado, de que ahí está el poder, que tomando el Estado o distintas instituciones, pues bueno, va a haber capacidad de hacer unas transformaciones fuertes. Bueno, yo creo que no es el objetivo de este libro, pero este libro también alimenta ese debate. Alimenta pues con algunos elementos que Pedro desgrana, que tienen que ver con marcar pues toda esa interrelación entre lo que está siendo la gestión de lo público y la gestión de lo privado, pues a través de las puertas giratorias, que en varios momentos del texto vienen a salir, ese intercambio entre personas en el mundo político y en el mundo empresarial. Tiene mucho que ver con el papel que hace el Estado de servicio pues a estas grandes transnacionales privadas, y en el texto también habla pues de la lex mercatoria, pues de cómo la legislación ha ido favoreciendo el desarrollo de todas estas transnacionales. Habla de cómo la diplomacia, en este caso la española, pues en gran parte está al servicio pues de esos intereses privados que no tienen mucho que ver con los intereses de la mayoría, y de alguna manera saca ejemplos, aunque no lo nombra así, pues de cómo el Estado ha estado al servicio, o está al servicio del desarrollo del sistema económico en el que estamos, del capitalismo. Respecto al lugar donde descansa el poder, yo creo que hay otro tema que el texto pasa muy de puntillas, pero que a lo mejor merece la pena
resaltar un poquito, y tiene que ver con la opacidad de muchos de los espacios en los que ahora mismo se sitúa esto. Ya no es que hablemos solamente de las transnacionales y del papel que van cumpliendo, sino quién está detrás de esas transnacionales, quién de alguna manera detenta el capital, está en las juntas directivas y toma las decisiones últimas estratégicas de dónde se toman las inversiones, dónde se realizan las inversiones o se dejan de realizar, ¿no? Podríamos hablar aquí del papel de los hedge funds, de los fondos de inversión privados, de los private equity, ¿no? Y podríamos sacar nombres que probablemente no conozcamos nadie, pues como BlackRock o Bridgewater o Man Capital, que en realidad son de los grandes inversores que al final acaban detentando pues gran parte del poder a través de estas multinacionales, pues teniendo una masa accionarial grande. Aquí no solamente hablaríamos de estos fondos, sino también de la gran banca, y pues el nombre de JP Morgan pues probablemente no saldría entre todos ellos, ¿no? De manera que en este debate de dónde se sitúa el poder, yo creo que el libro marca algunos elementos importantes para él, ¿no? Planteando pues cómo esa empresa privada tiene ahora mismo una capacidad de incidencia sobre nuestras vidas y sobre nuestras políticas importante, y yo creo que es parte de las cosas y de los elementos que tenemos que discutir dentro de ese debate. La segunda de las reflexiones sería sobre la importancia de los imaginarios en nuestra sociedad, que es, pues desde luego, uno de los puntos fuertes y no el elemento central pues, del libro, ¿no? Cuando se habla de la marca España, y Pedro ahí lo desgrana pues, de forma intensa en el texto, pues se plantea como esto tiene un doble objetivo. Tiene un objetivo externo, de vender la capacidad de las multinacionales españolas en el exterior y demás, pero tiene en gran parte un objetivo interno de crear un imaginario social dentro del conjunto de la población en las que estamos aquí, en el que bueno, pues nuestros intereses vienen bien representados por los intereses de las multinacionales españolas por supuesto entre comillas, y a partir de ahí estructurar pues un imaginario en el que bueno, pues lo que nos va bien a las personas es lo que le va bien a estas empresas y viceversa. Estos imaginarios en gran parte se crean mucho con el lenguaje y con cómo recreamos la realidad, porque a fin de cuentas el lenguaje es una forma de recrear la realidad, es decir, de hacerla de otra forma y de conformarla de otra manera, ¿no? Cuando Pedro pues, habla de ejemplos como el del emprendurismo, es decir, de cómo pues, de pronto el buscarse la vida y el tener muchas dificultades para encontrar pues, unos medios de subsistencia básicos, pues se convierte en algo tan maravilloso como la emprenduría social, ¿no? Y que te conviertes empresario o en empresaria de ti mismo, y que bueno, pues que eso es positivo, ¿no? Dándole la vuelta realmente pues, a situaciones de precariedad y de explotación pues, bastante grandes, ¿no? Eso también conforma una forma de crear imaginarios, ¿no? Y al principio hablaba en las primeras reflexiones sobre el tema del poder. Yo creo que también lo podríamos pensar desde esa perspectiva, ¿no? El poder en parte está en el Estado, en parte está en las instituciones privadas, pero en gran parte también está diseminado en la sociedad a través de cómo nos reflejamos cómo reflejamos la realidad, cómo creemos que tiene que ser y cómo de alguna manera la representamos a la hora de hablar, ¿no? De manera que la sociedad también sería, aquí también residiría el poder, y los imaginarios que va creando la sociedad, las subjetividades, los formatos culturales, también serían una forma de poder. Podríamos decir que a lo mejor está primero, se conformarían esas formas de ver el mundo pues basadas en la dominación de unos grupos sociales minoritarios sobre unas mayorías sociales, y después se irían pudiendo estructurar pues toda una serie de estructuras, estados, empresas privadas, que de alguna manera harían que esto se pudiese reproducir. Por supuesto, en una forma dialógica entre los dos aspectos. La tercera de la reflexión tiene que ver con el futuro. Yo creo que el libro está muy anclado a la situación actual, de cuál es la situación de las empresas españolas y cómo está siendo todo este despliegue pues, de los imaginarios que están permitiendo que funcionen. Podríamos mirar a cómo puede ser esa perspectiva futura. Y de hecho Pedro al final lo esboza o saca algunas ideas conforme va terminando el libro. Mi tesis, que va más allá de lo que el libro quiere desarrollar, es que las transnacionales tienen los días contados. Tienen los días contados en su perspectiva de empresas implantadas en más de un país y con capacidad de producción y consumo a nivel internacional, y probablemente también lo tienen los días contados grandes empresas radicadas en un único país en determinados sectores. No voy a hacer una amplia discusión sobre esto, pero algunos elementos que apoyan esta idea. Bueno, económicamente cada vez lo tienen y cada vez lo van a tener más complicado,
Y lo van a tener más complicado porque en la medida que los intereses, y esto es una de las cosas que también refleja el libro, de quienes controlan las decisiones dentro del mundo transnacional, está en revertir en más dividendos y no tanto en mantener la infraestructura, en investigación y desarrollo o en otra serie de historias de las cuales es necesario y de las cuales depende el funcionamiento empresarial, bueno, pues esto va haciendo que la capacidad económica de las empresas sea cada vez más débil. Y esto en el sector del petróleo, por ejemplo, se ve de forma clara y patente. Va a ser cada vez más difícil porque los costes de mantenimiento de las empresas cada vez son más altos. Son más altos conforme vaya a ir subiendo el precio de la energía, fruto pues de que estemos alcanzando los límites del petróleo barato o de otras fuentes de combustibles baratos, o en la medida en que la infraestructura cada vez va costando más dinero, pues no en vano hay que mantenerla y además cada vez es más compleja. Va a ser difícil a nivel económico porque la pérdida de escala que va a ir produciendo pues una menor capacidad de consumo por parte de la población o una menor capacidad de despliegue a nivel internacional, pues esto va a hacer que los costes también se vayan disparando y que veamos procesos inversos a los que hemos visto con la telefonía móvil, que al principio eran un bien pues casi de lujo, se convirtieron en un bien pues de uso pues mayoritario en nuestras sociedades y probablemente empecemos a desandar esos procesos conforme la escala la vayamos perdiendo. El crédito del cual dependen muchas empresas, hoy por ejemplo salían las noticias, ¿no?, de la emisión de bonos por parte de Repsol, pues también va a ir siendo cada vez más difícil de alcanzar, o todo lo que tiene que ver con una producción a escala mundial, en la cual el consumo de energía barata es fundamental pues para poder hacer un trasiego de materiales en todos los lugares, y de ese trasiego, ese funcionamiento just in time de las distintas empresas transnacionales es fundamental para que todo el entramado se mantenga. En la medida que la energía sea cada vez más cara, ese funcionamiento no va a ser posible y todo este entramado de alguna manera lo va a tener más complicado. Y esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político también podemos ver que va a haber dificultades porque de hecho hay cosas que apuntan ya, ¿no? La creciente competitividad entre los distintos países a veces, en gran parte, se empieza a reflejar en creciente competitividad, en ir desarrollando distintos modelos pues, de salvaguarda de los intereses de sus empresas, y yo creo que el libro pues habla muy bien de cómo España intenta hacer esto, ¿no? Esto probablemente se puede ir y se va a ir desarrollando conforme la crisis económica se vaya alargando y se vaya agudizando, pues en políticas restrictivas al libre comercio, libre por supuesto entre comillas a nivel internacional, y que vayan haciendo que a nivel político todo el entramado de la lex mercatoria a lo mejor empiece a desandarse en parte. De manera que si el futuro es, o mi hipótesis de futuro es que las empresas transnacionales van a ir perdiendo pues capacidad de incidencia, ¿a dónde va a ir el poder que ahora mismo están detentando? ¿Se va a diluir o hacia dónde va a ir? Bueno, yo creo que en parte se va a reestructurar hacia los estados no van a tener otro remedio, de hecho lo vienen haciendo desde el inicio de la crisis del 2007-2008, en rescatar o recuperar o tomar de alguna manera el control de determinadas empresas. Lo que yo no tengo tan claro, y esto luego a lo mejor lo podemos discutir si viene a cuento, es que esto vaya a significar que el Estado va a tomar partes del poder. Va a estar claro que va a tener una mayor capacidad de actuación. Lo que no va a estar claro es si va a tener una capacidad mayor financiera, pues con unos problemas grandes, pues de acometer pues determinados gastos que ya tiene y que va a ir teniendo en cada vez mayor medida si tiene que ir absorbiendo distintas empresas, y que además pues le van a venir condicionados por una mayor pues capacidad de coacción por parte de la deuda, por parte de la necesidad de financiación exterior. Yo creo que no todo se va a perder por la empresa privada. Yo creo que la empresa privada va a seguir manteniendo elementos que cumplan por lo menos dos factores clave. Uno, que sean bienes escasos y necesarios por parte de la población, y luego además que tengan una característica básica y que sean fundamentales para el control de la economía o fundamentales para el desarrollo de las necesidades, ¿no? De manera que si igual va a haber empresas transnacionales que lo van a tener más complicado, pues en sectores de alguna manera más superfluos, va a haber otros de ellos que probablemente sigan teniendo un control privado sobre nuestras vidas importante. Aparte de lo que vaya hacia el Estado, independientemente de cómo lo discutamos, o lo que se quede en manos privadas, yo creo que se van a abrir espacios en los cuales la autoorganización social va a tener más capacidad de ir apoderándose de cosas que han pasado en un momento dado de estar en manos privadas, de haber sido acumuladas, a poder volver a un control común, en formato de bienes comunes o de cosas parecidas, y que de alguna manera puedan reestructurar otros formatos económicos y otras formas de relación social.
La cuarta de las reflexiones engancha con esto último y tiene que ver con que en este contexto, y con esto acabaría ya, bueno, ¿qué cosas habría que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de estructuraciones sociales, qué tipo de estrategias serían necesarias? Bueno, contra lo que acabo de decir, de plantear que, bueno, el posible futuro, la hipótesis de futuro es que las transnacionales cada vez lo van a tener más complicado, uno podría decir, bueno, pues ya está, dejemos que se vayan cayendo y en los huecos construyamos lo que tengamos que construir, ¿no? Que sería una especie de puesta en marcha de cuanto peor, mejor, ¿no? Bueno, yo no creo eso, yo creo que cuanto peor, peor, porque en todo el camino pues lo que estamos viendo es una fortísima reestructuración a nivel social, una fortísima reestructuración a nivel ambiental, de manera que mucho antes de que muchas de estas empresas entren en quiebra o tengan que ser rescatadas o lo tengan cada vez más complicado, va a haber un ajuste, todo lo fuerte que se pueda hacer sobre la ciudadanía, más horas de trabajo, trabajo más precario, peor pagado, y sobre la naturaleza, pues con una explotación mayor, con unos menores condicionantes y salvaguardas para la explotación del entorno, ¿no? De manera que yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar desde ya, y yo creo que el libro en ese sentido es una herramienta interesante y potente, pues para ir haciendo que estos cambios, estas oportunidades que pueden irse sembrando, las vayamos construyendo. Y las vayamos construyendo porque creo que es imprescindible que creemos esas alternativas. Alternativas que en primer lugar tendrán que ser económicas, porque si queremos crear pues mundos distintos, tendremos que darle a la gente, o tendremos que hacer que la gente cree alternativas económicas para poder sobrevivir en esos mundos distintos. Una población que mayoritariamente ahora tiene consigue el dinero de forma asalariada, pues tendrás que partir de esa realidad, de que la gente consigue su dinero, sus montos económicos de manera asalariada, para irlas cambiando en otras formas en las que lo consiga de manera autoorganizada, pues de formas cooperativas o de otras redes de economía social. Si no se crea eso, va a ser imposible probablemente que creemos economías distintas. Desde luego, y enlazando con lo otro que comentaba al principio, necesitaremos ir creando imaginarios nuevos. Necesitaremos crear pues unas formas de articular la sociedad en las cuales quede claro que nuestros intereses, los intereses de la mayoría de la sociedad, no están representados por los intereses de un pequeño puñado de accionistas que controlan un pequeño puñado de empresas, entendiendo que la riqueza empresarial que hay pues, en este Estado y en muchos otros pues, es muchísimo mayor. Yo creo que tanto la articulación de modelos económicos alternativos como de nuevos imaginarios, en gran parte, tiene necesariamente que partir de la sociedad y tiene que necesariamente partir de formas de autoorganización, creando nuevas empresas, nuevos formatos de economía y creando nuevas formas de relacionarnos y de entender el mundo. Yo creo que lo político, entendido lo político en este sentido, pues como las instituciones que ahora mismo tenemos, también cumplirían o podrían cumplir un papel en todo esto, ¿no? Un papel que no sería tanto de creación como de catalización, no sería tanto de poner en marcha los proyectos como de impulsarlos. De manera que, y con esto acabo ya, ¿no? Yo creo que lo que tenemos por delante es un tiempo en el cual las multinacionales van a seguir cumpliendo un papel fundamental en cómo se estructura y se deje de estructurar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones económicas. Necesitaremos ir estructurando en paralelo otras formas distintas de relacionarnos económicamente y socialmente, porque si no, vamos a tener un escenario mucho más complejo conforme avancemos en situaciones cada vez más duras y más dramáticas en lo que tiene que ver con la crisis ambiental, la crisis económica o la crisis social que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Luis. No estaba apañado la presentación de Luis y me suscita muchos temas para discutir, pero lo hacemos después, ¿no? O sea, algunas de las cosas que él ha planteado voy a tratar de recogerlas un poco en los puntos que tenía previsto desarrollar y si no lo recogemos después en el debate, ¿no? Porque yo creo que abre algunas interrogantes muy interesantes, sobre todo a futuro, que es la parte justamente donde se queda el libro, ¿no? Ahora, como comentaremos, el libro trata de hacer en un lenguaje lo más directo posible, lo más claro y sencillo, trata de dar 10 tesis sobre cómo funcionan las multinacionales españolas hoy en día, aquí en el capitalismo español, aportando datos y aportando el rigor académico e investigativo que siempre hemos tratado de tener en OMAL, pero por primera vez intentando hacer un material más sencillo y más directo y no tan sesudo como otros que hemos hecho en el pasado, intentando combinar el rigor con la didáctica, ¿no? Con la pedagogía para tratar de llegar a más públicos. Y reivindicando incluso, ¿por qué no?, la idea de panfleto, ¿no? Como decía Luis, o sea, reivindicando la idea de un panfleto bien hecho,
de un panfleto argumentado, bien documentado, pero sobre todo que remueva conciencias. Esa es la idea del panfleto, ¿no? O sea, no un panfleto en el sentido de palabras gruesas, ¿no? O de grandes lemas que no tienen nada detrás, no, un panfleto bien argumentado, pero que sea directo, que pueda interpelar y que llame al debate. El libro seguramente no resuelve ni en su objetivo muchos de los debates e interrogantes que aquí se van a abrir, pero trata de plantear ese debate en la mayoría sociales, ¿no? En buena parte de la gente con la que convivimos a diario. Antes de meternos en el libro y en algunas de las ideas también que planteaba Luis, yo quería, así protocolariamente, pero también porque lo siento así, agradecer a la marabunta un poco que ceda el espacio, ¿no? Aquí nos reunimos muchas veces, muchos domingos, muchos sábados, a tomar café, a charlar de política, de economía, de muchas cosas, y hoy es otro día más. La diferencia es que estamos aquí a este lado de la mesa, ¿no? Pero es un sitio muy amable y muy acogedor para la gente del barrio y que viene fuera del barrio para hablar, para discutir, para hablar de ideas, para tomar algo, y cumple un papel de dinamizador cultural y sociopolítico muy importante que yo creo que hay que resaltar, ¿no? Y siempre están abiertos a cualquier tipo de propuestas. Y en los agradecimientos también a Luis, ¿no? Un poco por las ideas que aquí he expuesto y que van a dar lugar al debate, y también por convocarnos dentro de 2 semanas a la presentación de su libro, ¿no? Que ya que él no lo ha dicho, lo voy a decir yo, que es aquí a la vuelta en el Teatro del Barrio, el martes 9 de diciembre. Es un libro de otro estilo, no, ni mejor ni peor, pero es otro estilo, digamos, es más riguroso y más datos y más notas al pie, 3 años de investigación nada menos, 2 tomos de en total 800 páginas sobre el papel de la energía en la historia de la humanidad y a futuro el papel que va a jugar en la evolución de nuestras sociedades, y está en imprenta, se presenta dentro de 2 semanas aquí en el Teatro del Barrio, el día 9, y os llamo a que vayáis allí y continuemos con estos debates. Bueno, y respecto al libro, como decía, tratamos de recorrer en 10 ideas la situación de las empresas españolas, de las grandes empresas españolas hoy, en el capitalismo español, el poder que tienen, quiénes son, a quién benefician y qué otros modelos alternativos se podrían oponer a ellas. Hoy esas 10 ideas las vamos a resumir en 4, básicamente, que son qué es la marca España, cuál es la función que cumple hoy en día el proyecto Marca España, impulsado por el gobierno español y por las grandes corporaciones españolas, quiénes son los protagonistas de ese discurso, de ese relato de la marca España, de esa narrativa, de esa gramática que nos proponen desde el pensamiento dominante, a quién beneficia todo ese discurso, y por último, que seguramente será lo que da más lugar al debate y entronca con lo que dice Luis, si es posible oponer relatos alternativos, relatos como incluimos en una cita de Belén Gopegui en el libro, relatos alternativos que construyan una verosimilitud alternativa a la dominante, ¿no? O sea, que sean verosímiles, que puedan llegar a la mayor parte de la sociedad, que sean creíbles, que puedan ser aplicables y que opongan al poder del pensamiento dominante un relato alternativo. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es la marca España? Pues para explicarlo vamos a poner un vídeo que no es nuestro. Es la única diapositiva o vídeo que vamos a poner, pero sí me gustaba empezar con esto porque el libro también empieza con este vídeo. Spain has collapsed. Please tell us just how black is the future of the Spanish economy. Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Es el anuncio de Coca-Cola para la Eurocopa de 2012, de selecciones de fútbol, ¿no? Y condensa, yo creo, lo que son los 3 elementos centrales del discurso que tiene mucho que ver con la publicidad y con el marketing del proyecto Marca España, que es, en primer lugar, un enemigo externo,
al que culpar de todos los males, porque si culpamos a un enemigo externo, no estará el enemigo aquí, ya no será el culpable las empresas españolas, el gobierno español, lo que está pasando, sino que será Alemania, Reino Unido, Francia, las grandes potencias europeas que ahí se ve que se pintan la cara, nos miran agresivos, están amenazantes, la bolsa cae, están provocando que todo vaya mal, ¿no? Ese es el enemigo externo que siempre funciona para cohesionar a la población, ¿no? Y para crear discursos hegemónicos. El segundo, una identidad nacional, otra cosa que también suele funcionar bastante, en este caso apoyándose en un elemento ganador como la selección española de fútbol, que además ganó esa Eurocopa, venía de ganar el Mundial. Si sois futboleros y futboleras, buena parte del vídeo tiene que ver con lo que fue el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Esa patada que le da en el pecho un jugador a uno de la selección española, eso pasó en la prórroga de la final del Mundial de Sudáfrica, cuando iban empate a 0, y a partir de ahí, que parecía que Xabi Alonso estaba en el suelo y no se iba a levantar y España tal, pues remontó el partido y acabó ganando el Mundial, ¿no? Esa estética, esa narrativa la aplican a la recuperación económica y a partir de la patada remonta la selección española, remontaría a la España marca que nos quieren vender, agrupándonos todos juntos en torno al sentimiento de nación, al sentimiento de identidad nacional. ¿Y qué es lo que da... ¿Qué es lo que conforma esa identidad nacional? El tercer elemento del anuncio. Todo lo que sale después de que empieza a remontar el a por ellos OE, la selección española gana, se acaba la crisis, se tiran los periódicos al aire y son confeti. Todo lo que sale ahí, hasta el 15M, habéis visto. Las tiendas de campaña, la gente levantando las manos, luego si queréis lo ponemos otra vez. Cruz Roja recogiendo los migrantes que vienen en patera, donantes de... sale en el anuncio, donantes de órganos... los voluntarios del Prestige limpiando el chapapote en las costas de Galicia, el 15M, pero también un tren de alta velocidad, las ventas de las empresas tecnológicas españolas cómo están subiendo, la economía española recuperándose. Todos esos elementos sería lo que conformaría la retórica de la España marca y lo que vendrían a decirnos como elemento transversal a estos tres puntos, un enemigo externo, una identidad nacional y unos elementos positivos que la vertebran, es que es posible salir de la crisis con este modelo, ¿no? Es lo que vendría a decirnos el proyecto Marca España. Así podemos salir de la crisis. A por ellos, OE, somos muy fuertes y vamos a demostrarle al mundo que todos y todas unidas podemos sacar este país adelante, ¿no? Y ese mantra es la piedra filosofal de la Marca España. No es tampoco muy novedosa, es mezclar elementos que siempre han estado ahí en las últimas décadas de la evolución del capitalismo global, no es tampoco nada nuevo, tiene mucho que ver con la publicidad y el marketing, pero después de la crisis de 2008 y con la caída del consumo, la caída de las tasas de ganancia, la caída de mercados para las grandes corporaciones, es necesario activar de nuevo un discurso que no culpe a las grandes empresas de lo que está pasando, sino que al contrario las haga aparecer como la solución a los problemas que se han creado. El 15M, justamente, una de los lemas con el que nace es no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Se vuelve a poner en cuestión el papel de las grandes corporaciones, sobre todo los bancos, pero no solo, de las eléctricas y otras grandes compañías aquí, y es un contraataque empresarial frente a todo esto, ¿no? Es cierto que ha habido errores, es cierto que ha habido manzanas podridas en el cesto, pero solo con las grandes empresas, solo con lo que el gobierno llama nuestras empresas, que ahora veremos que no son tan nuestras, es posible salir de la crisis. Ese sería el mantra central de la Marca España. Como dice la directora del Departamento de Publicidad de Coca-Cola a nivel mundial, se trata de proporcionar mensajes de certidumbre en momentos inciertos. Se trata de que las grandes marcas pueden ayudar a dar confianza y seguridad en tiempos turbulentos como estos, ¿no? O sea, cuando se está moviendo el suelo, cuando está habiendo un contexto de oportunidad para la crítica a los grandes poderes económicos y políticos, las grandes empresas no se quedan quietas, evidentemente, ¿no? Y este es solo un ejemplo, pero hay otros muchos anuncios de grandes corporaciones que utilizan mensajes parecidos para construir el relato, ¿no? La idea central es construir este relato que mezcla nacionalismo español, como digo, con ortodoxia neoliberal. La propuesta económica, ahora la vamos a ver, es más de lo mismo, no es nada novedoso, y se trata de transmitir esta idea que llevamos oyendo varios años y que se repite a pesar de que no es cierta: lo peor de la crisis ya ha pasado y estamos avanzando en la senda de la recuperación. Esto es como muy habitual, ¿no? Grandes banqueros, grandes empresarios, grandes políticos lo repiten cada año y cada año
a pesar de que, como demostramos en el libro, es a todas luces mentira. En este discurso, en este relato, narrativa de la España marca, voy a la segunda idea, los protagonistas centrales son las grandes corporaciones, las empresas multinacionales de capital español, ¿no? Las multinacionales españolas. A pesar de que la retórica de la marca España utiliza una envolvente en la que cabe todo, los toros, las tapas, el flamenco, Pau Gasol, Ferran Adrià, el arte, las tradiciones, la lengua, la historia, en realidad lo importante, lo que es central en ese discurso es el papel de las grandes corporaciones. Es un discurso fundamentalmente económico. A pesar de que dice que busca mejorar, y esto lo podéis ver en la página oficial de la marca España, busca mejorar la posición de España en el mundo, en el contexto internacional, a nivel político, económico, cultural, etc. En realidad, como ya apuntaba antes Luis, es un discurso sobre todo dirigido al público interno. Es un discurso para la ciudadanía española, básicamente, para la ciudadanía que vive aquí. La idea de que España se posiciona mejor en el extranjero a través de nuestras empresas, nuestra cultura y todos los valores que vertebran esa identidad nacional, fuera no importa demasiado, porque las grandes corporaciones españolas tampoco necesitan. Esas campañas de marketing no le afectan demasiado, tampoco sirve de mucho para colocar la deuda en los mercados internacionales, ni para bajar la prima de riesgo, para eso son otras estrategias económicas las que entran en juego. Sirve sobre todo para tratar de transmitir a la ciudadanía española el imaginario de que hemos salido de la crisis, ¿no? Y que vamos a salir. Y sobre todo que debemos estar todos y todas juntas para que eso sea posible. En una igualdad de oportunidades entre el común de los mortales, la ciudadanía a pie de calle, las grandes empresas, el gobierno y todo el mundo en una aparente, como digo, corresponsabilidad que no es tan real. Marca España somos todos, dice el alto comisionado de la marca España, ¿no? En uno de sus discursos más famosos. Marca España somos todos, organismos y entidades públicas y privadas, empresas, fundaciones, think tanks y sobre todo la sociedad civil, todos nosotros, los ciudadanos. Dice el alto comisionado para la marca España, que es consejero de Inditex y Acciona, a la vez que es alto comisionado del gobierno para la marca España, tiene rango de Secretaría de Estado. Pero, como digo, el papel de las grandes empresas es central, como se ve cuando se rasca un poquito el discurso, se ve quién lo está impulsando. El foro de marcas renombradas españolas, los grandes empresarios haciendo road shows, así le llaman, o sea, tours por media Europa para vender sus operaciones, Iberdrola, el Banco Santander, Telefónica, etcétera, el Consejo Empresarial para la Competitividad, y también los ministerios del gobierno que están implicados en impulsar este discurso, fundamentalmente el Ministerio de Economía, el de Asuntos Exteriores y el de Industria, Energía y Turismo, es decir, los que marcan la política económica del gobierno español. Y la receta económica, como decía antes, es más de lo mismo, es sencilla, es la misma receta, es sencilla de poner en el papel, digamos. Los resultados ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero es una receta muy parecida a la que se aplicó en la América Latina de la larga noche neoliberal, ¿no? Como llamó Rafael Correa a la aplicación de las reformas neoliberales del Consenso de Washington de los 80, de los 90 y de la década pasada en toda América Latina. Atracción de inversión extranjera directa e internacionalización empresarial. Básicamente esas dos estrategias económicas, ¿no? En el caso del capitalismo español, en un entorno en el que está bajando los índices de crecimiento económico de la economía española, hasta llegar incluso a decrecer, no a decrecer en los términos en los que el ecologismo habla de decrecimiento, pero de crecimiento meramente económico ha habido en los últimos años. Para recuperar esas tasas de crecimiento económico, el modelo es más de lo mismo, más atracción de inversión extranjera directa y más internacionalización, más nuevos mercados y áreas de negocio para las grandes corporaciones españolas. ¿Que eso puede tener efectos positivos en los índices macroeconómicos y repuntar el crecimiento económico, el PIB del Estado español? Sin duda, sin duda. ¿Que eso va a tener efectos positivos sobre el conjunto de la ciudadanía en términos de empleo o en términos de mejora de la calidad de vida? Es lo que cuestionamos en el libro, ¿no? Con una serie de datos y
oponiéndonos a la versión de que la misma receta que nos ha traído hasta aquí y que es culpable de una crisis multidimensional, no solo económica y financiera, como nunca había conocido el capitalismo en su historia, aplicando la misma receta, como digo, no vamos a salir de la crisis, ¿no? Creo que es bastante evidente eso. Un par de ejemplos para ilustrarlo de los muchos que ponemos en el libro, y estos son de estos días. Atracción de inversión extranjera directa como salida de la crisis. Hoy mismo venía en el periódico la entrada de Carlos Slim en el accionariado de FCC, de la constructora FCC, que está al borde de la quiebra, ¿no? Por inversiones que tienen que ver con la deuda de la familia Koplovich y demás. Intentaron colocar parte de esa deuda a Soros, a otro de los grandes inversores multimillonarios a nivel internacional, y al final lo descartó y ha sido Carlos Slim el que ha firmado ese acuerdo y va a tener una parte del accionariado ya equivalente al de Alicia Koplovich, ¿no? El 25%. Esa entrada de capital extranjero en las empresas españolas es sinónimo de recuperación económica, va a servir para crear empleo, para mejorar el tejido productivo. Nada que ver, ¿no? Como dijo El País cuando hace un año Bill Gates, en otra inversión similar, entró también en FCC, El País titulaba "Los inversores buscan gangas en España". Básicamente ese es el resumen de la estrategia. Compra barato y cuando suba te llevarás una plusvalía vendiendo. No es nada nuevo, es algo que cualquiera sin ser economista puede entender la tajada que pueden sacar de ahí, y es lo que están haciendo los grandes inversores extranjeros. Sin embargo, el gobierno, el proyecto Marca España, nos lo vende como la recuperación económica. Los inversores están volviendo a España. España ha vuelto, decían los titulares de los diarios económicos hace un año. La recuperación está aquí, ya recuperamos la confianza de los inversores extranjeros. Bueno, que eso tenga algo que ver con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía es muy discutible, ¿no? Y en la internacionalización empresarial pasa un poco lo mismo, ¿no? Las grandes compañías españolas ya se han internacionalizado durante los últimos 15 años, que es cuando se han hecho multinacionales. El capitalismo español y las grandes compañías, en términos históricos, es muy corta su existencia, apenas 10-15 años, desde finales de los 90 hasta ahora, nada más. Seguramente será muy corto también su futuro a partir de ahora. Ya están internacionalizadas y lo que pasa es que ahora necesitan un mayor grado de internacionalización porque aquí se le está agotando las posibilidades de seguir incrementando sus beneficios. La única posibilidad para estas compañías de aumentar sus beneficios en el Estado español es lo que han venido haciendo en los últimos años, devaluar los salarios. Devaluar los salarios y devaluar las condiciones laborales, lo que se llama la devaluación interna. Como no se puede devaluar la moneda y como no se puede aplicar otras estrategias económicas para seguir aumentando sus tasas de ganancia, su rentabilidad, su plusvalía, sus beneficios, como queramos llamarle, la opción es rebajar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Afectando a la cantidad del empleo, pero también a la calidad del mismo. Y al mismo tiempo, a nivel internacional, buscar nuevos mercados, nuevas áreas de negocio, nuevos países en los que implantarse, para poder seguir aumentando su crecimiento económico y su acumulación de beneficios. Un par de ejemplos también de estos días. Hoy estaba el alto comisionado de la marca España en Rusia, por ejemplo, vendiendo la marca España. Aquí vemos algo de lo que también hablaba Luis al principio. ¿Es la marca España un proyecto para avalar que España cuida mucho el respeto de los derechos humanos a nivel internacional? Que es uno de los argumentos que el gobierno ha puesto sobre la mesa para tener un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace poco ha sido admitido ahí, ¿no? No, es que España tiene una gran preocupación por la cooperación, los derechos humanos, la seguridad de las personas a nivel internacional. Pues hombre, viendo dónde se hacen viajes de la Casa Real, del gobierno y de los grandes empresarios a buscar nichos de negocio, Rusia, Arabia Saudí, Marruecos, Colombia, México, no son precisamente sitios donde haya un gran respeto por los derechos humanos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Es decir, que lo que prima, tampoco estoy descubriendo nada nuevo, es el interés de negocio. Y además, con lo peor del capitalismo español, que conocemos muy bien. Ayer también salía en la prensa el AVE a la Meca, uno de los emblemas de la marca España, nuevos proyectos de internacionalización empresarial. Uno de ellos era la ampliación del canal de Panamá, con SACIR. Hace un año
SACIR dejaba tirado al gobierno panameño porque había hecho una oferta a la baja, como suelen hacer las constructoras españolas, y a mitad de obra, no, que es que hay que subirlo un 150% más. Y el gobierno panameño se plantaba, tuvieron que negociar, bueno, todo el affair con SACIR que visteis ahí. Con el AVE a la Meca lleva un retraso ya de no sé cuánto tiempo, y ya el gobierno de Arabia Saudí está empezando a impacientarse, está empezando a haber problemas en el consorcio empresarial, acaban de destituir al consejero delegado del consorcio que está construyendo el AVE a la Meca, donde está ACS, OHL, Talgo y otras grandes empresas españolas. Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de cómo funciona el capitalismo español, este capitalismo de amiguetes que hemos visto cómo funciona en las últimas 2 décadas, con la expansión de la burbuja inmobiliaria y la expansión del crédito sin fin. Pues ahora estamos tratando de reproducir ese modelo fuera de nuestras fronteras también, ¿no? Con los evidentes impactos para la ciudadanía. ¿Quiénes son realmente los beneficiarios de esa expansión de nuestras empresas? Que es como le llama el gobierno, como le llama la patronal empresarial a estas corporaciones, ¿no? Los beneficiarios fundamentalmente son tres grupos. Los accionistas, que son los que tienen la propiedad de estas compañías, los ejecutivos y grandes directivos, que son los que cobran esos sueldos astronómicos que vemos todos los días en el periódico, y los políticos y empresarios que dan vueltas en las puertas giratorias, ¿no? Otro de los elementos de los que hablaba Luis al principio. Por dar algunos datos, por ejemplo, Inditex, vemos todos los años como Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo. Amancio Ortega no tiene ningún cargo en Inditex actualmente. No es su presidente, su consejero delegado, no es trabajador de Inditex, es su dueño. Tiene el 59% de las acciones de Inditex. Y con eso gana 900 millones al año. Con el 59% de las acciones de Inditex. 900 millones de euros cada año. Solo con eso, digamos. Otras inversiones inmobiliarias, otras sociedades, otros fondos van aparte. El consejero delegado y presidente de Inditex, que es Pablo Isla, que sucedió a Amancio Ortega en la presidencia de esta compañía, gana 7,98 millones de euros, que es casi exactamente 100 veces el sueldo del presidente del gobierno. Solo en salario. Un salario 100 veces superior al del presidente del gobierno. Y ahí no entran otro tipo de bonus, extras, fondos de pensiones, stock options, primas sobre seguro, bueno, otras muchas posibilidades que hay para cobrar de estas empresas. Sin embargo, las trabajadoras de Inditex, y digo trabajadoras porque 4/5 partes de la plantilla de Inditex son mujeres, ganan un sueldo medio, no la trabajadora que menos gana, sino el sueldo promedio de las trabajadoras de Inditex es 366 veces inferior al sueldo de su presidente, al sueldo de Pablo Isla, el sueldo medio. Con lo cual es evidente la brecha salarial que no para de aumentar en la última década que hay y dónde se está acumulando esa riqueza generada por las empresas transnacionales, ¿no? Dónde se está acumulando, que es sobre todo en la alta dirección, en los dueños y propietarios, muchos de ellos en España, sí, como Amancio Ortega en el caso de Inditex, pero es cierto, como decía Luis, que también hablamos de multinacionales españolas porque tienen aquí su sede central, porque buena parte de sus accionistas está aquí y de su dirección, y sobre todo porque el gobierno español las apoya. Las apoya con esta idea de que repatriando aquí sus beneficios va a repuntar el crecimiento económico. Pero es cierto que si hablamos del capital, del accionariado de estas compañías, buena parte del mismo no está en el Estado español. Antes hablaba Luis de los fondos de inversión de capital riesgo a nivel internacional. 10 fondos de inversión, 8 de ellos estadounidenses, controlan el 8% del IBEX 35, que no es poco. Un fondo como BlackRock, que antes también se citaba aquí, está en el accionariado del BBVA, Santander o Telefónica, por ejemplo, y por ello cobra grandes dividendos todos los años, especula con esas acciones, ¿no? O sea, los grandes fondos de inversión, los grandes capitalistas, ahora más, porque en un entorno de bajada de acciones entran más de estos grandes inversores, como Soros, Gates, Slim, etcétera, más todavía, ¿no? El control del accionariado de las multinacionales españolas cada vez está menos, incluso en los capitalistas españoles. Aún así, creemos que sigue siendo útil hablar de multinacionales españolas, aunque buena parte de su accionariado no esté aquí, por lo que representa
su relación con el poder político, por cómo el gobierno les apoya, por cómo cada vez que Repsol tiene un problema en Argentina, o SACIR en Panamá, o Unión Fenosa en Guatemala, o en Nicaragua, perdón, es el gobierno español el que acude en su socorro, el que manda vicepresidentes, ministros, embajadas a tratar de poner orden, entre comillas, ahí, ¿no? Por eso creemos que es útil políticamente configurarlas como multinacionales españolas. Que sean multinacionales españolas no quiere decir que defiendan los intereses españoles, que eso es muy distinto, ¿no? A pesar de que el gobierno una y otra vez trata de aplicar este silogismo de que lo que es bueno para las empresas españolas es bueno para la ciudadanía española, y así lo dice el presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, parafraseando lo que dijo en los años 50 el presidente de General Motors cuando fue contratado por el gobierno de Estados Unidos como secretario de Estado de Defensa. General Motors produce armamento, entre otras cosas, además de coches, y fue el presidente de General Motors en los años 50, Charles Wilson, contratado por el gobierno de Estados Unidos como secretario de Estado de Defensa, ministro de la Guerra. Él dijo, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors y viceversa. Y decía Miguel Romero, al que echamos tanto de menos, ¿no? Y más aquí en La Marabunta, que lo importante de esa frase es el viceversa. Lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors y viceversa. Sobre todo, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos, vendrían a decirnos los grandes empresarios, porque la centralidad en la economía sería el papel de la empresa y no tanto de la mayoría social, de la mayoría de la ciudadanía. Bueno, pues esa misma frase la aplican los grandes responsables de la marca España, identificando a las empresas españolas con los intereses de la ciudadanía. Como digo, son estos grupos, los accionistas, los ejecutivos y los políticos giratorios, los principales beneficiarios de un modelo que ni siquiera en términos de empleo, ni siquiera en puestos de trabajo y en condiciones salariales, está trayendo beneficios a algunas partes de la sociedad. Al contrario, como decía antes, es justamente la devaluación de los salarios y de las condiciones laborales lo que está permitiendo que ganen más dinero. Si vemos en términos históricos, y no me detengo en esto, los últimos 10 años, la cantidad de empleos generados por las multinacionales españolas, vemos que se destruye, no se crea. Telefónica, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 40.000 trabajadores a tener 20.000 en España. En la época de mayor bonanza, en la época en la que Telefónica ha batido todos los récords nunca obtenidos por una empresa española de beneficios, es cuando más empleo ha destruido. Y además el que tiene, ¿en qué términos de calidad, ¿no? Precarizado, trabajando más horas, por menos salario, lo que todos y todas seguramente conocemos. Es más, no solo es que no tenga beneficios positivos, repercusiones positivas sobre el conjunto de la ciudadanía, sino que tiene toda una serie de impactos sociales, ambientales, culturales, políticos, económicos, tanto en el Estado español como en los países del sur, que no me voy a detener aquí, que hemos tratado de documentar en el observatorio durante la última década y que son notorios, ¿no? Los efectos de las grandes corporaciones españolas en América Latina, por ejemplo, y de esto tenemos múltiples casos en la página de OMAL, podéis verlo, de Repsol, de Iberdrola, de Endesa, del BBVA, del Santander, de Telefónica, en los últimos años en toda América Latina son notorios, ¿no? Y no solo en términos económicos, como digo, también en términos ambientales, sobre los pueblos indígenas, sobre las desigualdades de género, sobre los derechos humanos, en definitiva. Y voy a la última idea. Frente a este modelo, frente a este relato dominante, frente a esta narrativa de la marca España, de que es posible salir de la crisis con este modelo, se nos proponen 3 ideas a futuro, ¿no? Tratando de reconocer en parte esta idea de que ha habido errores, ¿no? De que ha habido, como decía George Bush al principio del documental de Corporation, ¿no? Es cierto que hay algunas manzanas podridas en el cesto, pero eso no significa que todo el cesto esté podrido, ¿no? No está todo el sistema en cuestión, es algún caso en el que se les ha ido la mano. Como decía El País en un editorial cuando cayó Fagor, hace un año, cuestionaba el cooperativismo porque había caído una gran cooperativa y alguien decía en Twitter, bueno ya, pero hemos visto no sé cuántos ejemplos de malas prácticas en el capitalismo y no cuestionan el capitalismo. Sin embargo, cae una cooperativa y se cuestiona el cooperativismo. Es decir, que nos proponen más de lo mismo con nuevos nombres para
tratar de crear le llaman de muchas maneras, un capitalismo inteligente, un capitalismo con rostro humano, una globalización alternativa, que tenga como base la responsabilidad social. Ese es uno de los paradigmas más de moda en el mundo empresarial y académico en los últimos 10 años, la empresa responsable, que cuide la seguridad jurídica y que apueste por un nuevo modelo. Esas tres ideas vienen defendidas desde el discurso dominante empresarial, desde la idea de España marca. Cuando nos hablan de responsabilidad social, y con esto voy cerrando, nos vendrían a defender esta idea de que hay malas prácticas, ¿no? Que hay que erradicar las malas prácticas y transformarlas en buenas prácticas. Lo que venimos a defender nosotros es que no es una cuestión de malas prácticas, es una cuestión de prácticas sistemáticas. Las grandes corporaciones en un mercado internacional cometen sistemáticamente violaciones de los derechos humanos. Lo digo así, puede parecer muy grueso, puede parecer un lema sin demostrar, pero como digo, llevamos estudiando este tema con muchos ejemplos en los últimos años y cuando decimos esta idea siempre nos preguntan lo mismo, es que no hay ninguna empresa multinacional española que se salve, no hay ninguna buena. Y nosotros siempre respondemos, pues dentro del IBEX 35 no. Dentro de las grandes corporaciones españolas no es una cuestión de malas prácticas, sino de un modus operandi habitual. Para seguir con su lógica de crecimiento y acumulación, tienen que violar los derechos humanos, las condiciones laborales, los derechos de las mujeres, de las poblaciones indígenas, etc. Si no, no es posible seguir creciendo a los niveles que crecen cada año. Y también otras empresas que no son del IBEX 35, ¿no? Como el Corte Inglés o Mango, que no son empresas cotizadas, son empresas familiares, pero que aplican un modus operandi similar. Frente a esa idea de responsabilidad social, hay que seguir resistiendo a las empresas transnacionales, hay que seguir denunciándolas, analizándolas, investigándolas y como digo, criticarlas en sus impactos cotidianos. Frente a la idea de seguridad jurídica que nos venden, de que hay que defender la legalidad a nivel nacional e internacional, esto cada vez que hay un conflicto con una gran empresa española por el mundo sale esta idea, ¿no? Ya, pero es que no se puede poner en riesgo la seguridad jurídica, las reglas del juego, no se pueden cambiar a la mitad del partido las reglas del juego, ¿no? Estas frases que oímos habitualmente. El diario El País titulando un editorial Inseguridad jurídica directamente cuando el gobierno argentino nacionaliza YPF, la filial de Repsol en Argentina. Realmente es una idea de seguridad jurídica únicamente vinculada a intereses económicos de la clase dominante, de lo que hoy se ha popularizado como casta, o oligarquía, o clase político-empresarial, o mafia, o cada uno que lo llame como quiera. Digamos, las instituciones que nos gobiernan y esa minoría social que rige nuestras vidas, ¿no? La seguridad jurídica de esa casta, de esa clase, de esa oligarquía es lo que hay que defender. Y no la seguridad jurídica, que sería otra interpretación muy razonable, de los derechos humanos, que también tienen su seguridad jurídica. ¿Atenta contra la seguridad jurídica nacionalizar una empresa, por ejemplo? ¿Sería posible en España hoy nacionalizar una empresa eléctrica o petrolera, qué sé yo, sin atentar a la seguridad jurídica? ¿Sería posible? ¿Creéis que esto es posible? Pues la Constitución española dice que sí. La Constitución española, aparte de que se ha hecho para entrar en el accionariado de las cajas y de otros bancos como parte de la crisis financiera, el artículo 128 de la Constitución española, actualmente vigente, además de que haga falta reformarla, un proceso constituyente y todas esas cosas que podemos debatir, con la vigente ya se puede hacer. La Constitución dice en su artículo 128, a ver si lo tengo por aquí, toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Eso mismo dice la Constitución argentina, la boliviana y muchas otras constituciones, que aplicándolas es como se han nacionalizado sectores básicos. Y eso no es poner en riesgo la seguridad jurídica, al contrario, es defenderla. Es defender los intereses de las mayorías sociales y no los de unas cuantas empresas. Y por lo tanto, lo que hace falta es mayores mecanismos de control. No solo resistir a las transnacionales, sino controlar sus prácticas.
mecanismos de control, normas vinculantes, no códigos de conducta, acuerdos voluntarios, esa responsabilidad social de la que alardean pero que nadie le hace seguimiento, sino normas de control. Cuando estaremos de acuerdo, y es comúnmente aceptado, que uno de los detonantes de la crisis financiera actual es la autorregulación de la sociedad financiera, ¿no? La crisis de las hipotecas subprime, etcétera, ¿qué menos que mecanismos de control? ¿Qué menos? Incluso dentro de un sistema como el capitalista, ¿qué menos que para paliar las desigualdades que hay hoy en día, mayores mecanismos de control? Y ahí tenemos diferentes propuestas desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, para ir avanzando en todo eso. Y la última idea, se nos habla también muchas veces de nuevo modelo. Las propias corporaciones españolas, Telefónica o el Banco Santander, hablan de que hay que crear un nuevo modelo productivo. Esa economía del conocimiento, esa sociedad tecnológica, desmaterializada de la que nos hablan, ¿no? En la que parece que la electricidad, los materiales no salen de ningún sitio, y en donde las empresas de servicios se postulan como base de la economía española, ¿no? Además del turismo. Ese modelo productivo que es más de lo mismo y en el que ya no va a ser posible, aunque se quiera, no va a ser posible volver a la burbuja del ladrillo y del crédito, no lleva a ningún sitio, ¿no? Eso no va a ser la salida de la crisis en ningún sentido, ni en términos económicos ni en términos sociales, por supuesto. ¿Qué otro nuevo modelo productivo hay que poner frente a este? Así cerramos el libro, llamando al debate. Digamos, no proponemos, no está en nuestra mano, ni mucho menos, ni nuestra intención proponer soluciones mágicas, sino llamar al debate de cómo entre todas y todas podemos crear otros, más bien, modelos productivos que se opongan al dominante. Si tenemos claro, si va avanzando la conciencia de que con este sistema socioeconómico no vamos a ningún lado y cada vez está aumentando más la pobreza y las desigualdades, no solo en los países periféricos y en América Latina, por ejemplo, sino también aquí, lo vemos. ¿Qué otro modelo alternativo, o otros modelos, como digo, comunitarios, regionales, con cooperativas, con pequeñas empresas, con empresas de inserción de la economía social? Muchos modelos que en parte ya están funcionando a pequeña escala, pero que seguramente será necesario que tengan una aplicación a mayor escala y que sean asumidos desde las instancias de poder político y económico a nivel nacional e internacional para que tengan una mayor aplicación, ¿no? ¿Qué modelos ponemos ahí en marcha? En ese debate ahora mismo estamos en buena parte de la sociedad, ¿no? Hoy se presentan programas económicos alternativos, ahora mismo se presentaban hace un rato, por ejemplo. Estamos en ese debate, ¿no? Y yo creo que en ese debate debemos participar todos y todas, sabiendo que podemos criticar, que estaremos de acuerdo muchas veces en criticar lo que no nos gusta, pero ahora a esto, en términos de los que hablaba Luis también, cuando se está agotando la energía, cuando la era de los combustibles fósiles, del petróleo barato, toda esa expansión del capitalismo global como la hemos conocido ya no va a ser posible, ni deseable tampoco, pero además no va a ser posible. Frente a eso, ¿cómo oponemos modelos alternativos, ¿no? Y ese creo que es el gran debate que se abre, el que queremos abrir con el libro y el que, pues no sé, si queréis abundamos un poco ahora un rato y al que os llamamos a participar en los próximos tiempos. Y gracias.